titulado a mi mensaje del día de hoy, mis hermanos, el error de desear ser como los demás. El error de desear ser como los demás. Uno de los más grandes errores que los hijos de Dios cometemos es el querer ser como los demás. Porque Dios desea que a través de nuestro testimonio las demás personas anhelen ser como nosotros. Dios nos tiene aquí en el mundo para que seamos un ejemplo claro de lo que nuestro Dios hace con aquellos que le buscan y le sirven de todo corazón. Y para que a través de ese ejemplo muchos más anhelen acercarse al Señor, servirle y disfrutar de las grandes bendiciones resultantes de hacerlo. Los hijos de Israel lo sabían también, hermanos, pero ante las circunstancias dadas en los días cuando Samuel había envejecido, lo olvidaron, hermanos. Lo olvidaron. Samuel, hermanos, fue un gran profeta, un gran siervo de Dios. Ya lo estuvimos viendo en los mensajes anteriores, hermanos. Un ejemplo a seguir, sin duda, para todos los siervos de Dios de todas las edades, hermanos. Sin embargo, como dije en el final de mi sermón pasado, él también cometió errores, hermanos. También cometió errores. Pero era humano, hermanos, y también cometió errores. Samuel, hermanos, heredó un patrón repetitivo o herencia generacional de su padre de crianza, el sumo sacerdote Elí. Heredó de él algo. ¿Qué fue lo que heredó, hermanos? Sus hijos siguieron el camino de Ofni y Fines, los hijos de Elí. ¿Se acuerdan que los hijos de Elí, hermanos, eran perversos, ¿verdad? Eran malos, hermanos, ¿verdad? Y los hijos de Samuel pues siguieron esos mismos pasos de los hijos de Elí. Joel y Abías, sus hijos, así se llamaban, Joel y Abías, mis hermanos, eran avariciosos, corruptos e injustos. Y esto nos lo dice ahí, 1 Samuel 8, versículos 1 al 3. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué triste, hermanos. Qué triste. Este pasaje es uno de los más tristes, hermanos. Porque está hablando de unos siervos de Dios, hermanos. O de más bien de los hijos de un siervo de Dios grandioso como fue Samuel, hermanos. Pero dice que ellos estaban llenos de avaricia y se dejaban sobornar y pervertían el derecho. En otras palabras, eran corruptos, ¿verdad? Mis hermanos, qué triste es que Samuel haya caído en el mismo error que Elí y que sus hijos no hayan seguido sus caminos, mis hermanos. Hay ocasiones cuando los siervos de Dios han puesto tanta atención a los problemas y necesidades de otras familias que han descuidado la propia. Y otras ocasiones, la presión y críticas constantes de la congregación
a la familia pastoral han hecho que los hijos del pastor se decepcionen y no deseen seguir los pasos de su padre. Como quiera, la familia pastoral es una de las que necesita más oraciones por parte de la congregación, pues no es nada fácil pertenecer a la familia pastoral. Para un pastor no habrá satisfacción más grande que ver a sus hijos envueltos y activos en la obra del Señor. Oh, hermanos, aquí yo puedo recordar muchísimos ejemplos, ¿verdad?, de mis pastores que yo tuve en mi infancia, en mi juventud. Cómo batallaron, hermanos, con sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos a veces se decepcionaban por todas las presiones a las que eran sujetos por parte de la congregación. Y muchas veces también el pastor estaba tan ocupado, hermanos, en los problemas de otras familias, que pues descuidaba la suya propia. Y a veces los hijos se desviaban, hermanos. Y era una situación constantemente difícil. Y eso mismo le pasó a Samuel, hermanos. Eso mismo le pasó a Samuel. Ante tales circunstancias, el pueblo pidió un rey. El pueblo pidió un rey, hermanos. Fíjense, no pidieron que Dios levantara otro líder bueno y justo como Samuel. Es decir, un varón conforme al corazón de Dios, sino pidieron un rey para ser como todas las demás naciones. Fíjense, eso está en el versículo 4 y 5. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones, o como tienen todas las naciones. La petición del pueblo, mis hermanos, desagradó a Samuel. Le dijeron: queremos un rey porque todas las naciones tienen rey, nosotros también queremos un rey. En otras palabras, queremos ser como todos los demás. Eso le desagradó a Samuel. Hermanos, en el versículo 6 dice así: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. La petición del pueblo, mis hermanos, también desagradó a Jehová. Dios también no le agradó, hermanos, lo que su pueblo estaba pidiendo. Versículos 7 y 8 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Hermanos amados, qué tristeza. Dice Dios: no, si no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí para que yo no reine. Y no desde ahorita, desde antes, desde que estaban allá en las obras anteriores en Egipto. Desde allí me empezaron a dejar y se han ido tras dioses paganos, tras dioses ajenos, y no me sirven a mí. Me han desechado, mi pueblo, ¿verdad? Así que dice: oye su voz, oye su voz. Dios, mis hermanos, informó a Samuel lo que podría pasar si ellos tenían un rey, y le ordenó que se los comunicara. Versículo 9 dice: ahora pues, oye su voz,
mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Aquí, mis hermanos, aprendemos que Dios siempre nos advierte por medio de su palabra de lo que nos pasará cuando tomamos malas decisiones. El Señor siempre nos advierte, hermanos. Su palabra es muy clara y siempre nos advierte lo que nos pasará si tomamos una mala decisión. En nosotros está el escucharlo y obedecerlo, o el hacer caso omiso y sufrir las tristes consecuencias. La obstinación del pueblo de ser como las demás naciones, hermanos, era grande. Ellos querían ser como los demás y no querían nada de lo que les estaba diciendo Samuel, ni lo que les mandaba decir Dios, hermanos. Ellos ya habían tomado una decisión bien firme, ¿verdad? Samuel, mis hermanos, les advirtió todo lo que sucedería tal como Jehová se lo había revelado. Eso está en los versículos 10 al 18. Fíjense ustedes cómo les advirtió lo que iba a pasar si ellos, hermanos, tenían un rey. Dice el versículo 10: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a quear en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños. Perdón, hermanos, dice: diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Hermanos, bajo advertencia no hay engaño, hermanos. Les dijo: no les va a ir muy bien. El rey les va a quitar a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos, a sus ganados, para él, para sus siervos, para que le sirvan a él. Ustedes mismos se van a convertir en siervos de ese rey. Pero ¿qué dijo el pueblo? No importa, no importa todo lo que digan. Queremos un rey. A veces así somos nosotros, hermanos. Aún a sabiendas de que la vamos a pasar muy mal, si olvidamos al Señor y desobedecemos su palabra. De todas maneras nos obstinamos, hermanos, y hacemos nuestra voluntad. Al pueblo, mis hermanos, no le importó nada de lo advertido por Samuel, y se mantuvo firme en su deseo con gran obstinación.
versículos 19 y 20, ahí en 1 de Samuel 8. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Hermanos, déjeme decirle, el último punto, dice: Dios respeta nuestras decisiones. Dios respeta nuestras decisiones. Él nos advierte, hermanos. Él nos advierte. Pero si usted dice: no, yo lo voy a hacer así, de esta manera, Dios respeta su decisión, hermano. Fíjense, Samuel informó a Dios sobre la decisión del pueblo. 1 de Samuel 8:21 dice: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Dios, mis hermanos, sabía perfectamente lo que su pueblo había decidido, porque Él todo lo sabe. La palabra de Dios nos enseña que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Pero Él esperó a que su siervo Samuel le informara. Así es Dios, hermanos. Él ya lo sabía, pero Él le había encargado a Samuel que fuera a hablar con el pueblo. Así que se esperó hasta que Samuel le vino a informar, mis hermanos. Dios nos conoce a ti y a mí perfectamente. Podemos burlar a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros patrones, a nuestros amigos, a nuestros pastores, a nuestra iglesia, a nuestra familia, pero jamás podremos burlar a Dios. No importa qué lugar te metas para pecar contra Dios, no importa qué tan oscuro esté, el Señor te está viendo totalmente, todo lo que tú haces, y Él conoce tu corazón perfectamente. Dios, mis hermanos, dio instrucciones claras a Samuel, respetando la decisión de su pueblo de Israel. En el versículo 22 dice: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Muchos de los problemas contemporáneos, mis hermanos, han sido resultado de las malas decisiones hechas por el hombre. La extinción de muchas especies de animalitos, la quema de miles y miles de hectáreas de bosques, la contaminación ambiental, la liberación de radioactividad, el calentamiento global, la rotura de la capa de ozono y la consecuente entrada libre de los rayos ultravioleta del sol, la proliferación del SIDA, del coronavirus, del ébola, del dengue, de la fiebre amarilla, del H1N1 o fiebre porcina, etc. La trata de blancas, de niños y de bebés, el tráfico, consumo y legalización de drogas, el crimen organizado, los feminicidios,
los matrimonios homosexuales, el tráfico de órganos, etc. Amén. Todo esto, hermanos, ha sido resultado de las malas decisiones que el hombre ha tomado. Pero aunque Dios ha dejado que el hombre haga literalmente lo que quiera, muy pronto va a poner un alto y va a manifestar su justicia. Amén. Los israelitas así, mis hermanos, conseguían su gran anhelo de ser como las demás naciones, sin importarles lo que podría resultar de este hecho. Samuel se dio a la tarea de buscar al rey que pedían, y así muy pronto empezaría la monarquía israelita, acompañada de los problemas advertidos. Qué importante es que tú y yo no busquemos ser como los demás, pues si lo decidimos, Dios respetará nuestra decisión, pero los resultados serán desastrosos. Mejor seamos distintos. Hagamos la diferencia, siendo leales a Dios y a su bendita palabra. Amén. Es posible que esto nos haga ser impopulares, odiados, señalados, burlados y hasta matados por otros. Pero el Señor se agradará de nosotros y nos bendecirá abundantemente. Gloria a Dios. ¿Qué más podríamos anhelar? ¿Qué más podríamos anhelar, mis hermanos? Sigamos fieles al Señor, hermanos. Amén, amén. No seamos como el pueblo de Israel, que a fuerza quería un rey, porque quería ser como los demás. No, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, Amén. a ser los hijos de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.